Oigan, no sé si a ustedes también les pasa, pero yo cada vez que trato de entender la postura del Papa Francisco sobre las personas LGBTIQ+, quedo calva y tiesa, más confundida que quién sabe qué. Ay, Papa Francisco. El mundo lo conoce como el Papa incluyente, revolucionario, el abuelo cool de la Iglesia Católica, el que llegó a sacudir las cosas con frases como ¿quién soy yo para juzgar? Pero pausa. Cuando se trata de las personas LGBTIQ+, durante los últimos 12 años, sus acciones como que no se asemejan de a mucho con sus palabras. Y tampoco en el sentido contrario. Dios mío, señor. Por un lado, sus comentarios han despertado esperanzas, dando la impresión de que por fin la Iglesia podría estar tomando una posición favorable hacia la diversidad sexual. Pero por otro lado, tenemos al Vaticano y la Iglesia Católica como institución fortaleciendo su doctrina tradicional. Por eso pasan cosas como que un día dice que hay mucha mariconería en los seminarios y el otro que los hombres homosexuales sí se pueden volver curas. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el meollo? ¿Es el Papa Francisco una figura revolucionaria que rompe barreras como muchas personas creen? ¿O más bien su liderazgo refleja la antigua y milenaria ambivalencia de la Iglesia Católica, en donde todo aquello considerado como diferente es pecado? Vamos con calma. La razón por la que tanta gente ve al Papa Francisco como la nueva ola de la Iglesia es precisamente porque cuando inició su pontificado por allá en el 2013, su frase ¿quién soy yo para juzgar? Irrumpió todos los titulares a nivel mundial. Él se posicionó como diferente, jesuita, de mente abierta, latinoamericano y no tan viejo. Y esa frase supuso un cambio radical, porque fue la primera vez que un papa, que según la creencia católica es el representante de Dios en la tierra, hablaba abiertamente sobre las personas LGBTIQ+ desde un lugar de compasión y no de condena. A partir de ese momento ha hablado en contra de la discriminación basada en orientación sexual e incluso ha apoyado las uniones civiles de parejas del mismo sexo o género, diciendo que merecen protección legal, por lo que daba este vibe de que la Iglesia Católica por fin se estaba poniendo al día con el siglo XXI. Y si tú eres una persona queer creyente, se traduce en una sensación de que quizás, solo quizás, quién eres y cómo amas ya no sería tan incompatible con tu fe, ¿cierto? No, porque llega la gran pregunta de si estas buenas palabras son sinónimo de progreso o más bien tremenda campaña de reputación y relaciones públicas para una institución que, aunque no lo afirme públicamente, se basa y sostiene en el mantenimiento del status quo. Y el gran ejemplo de esto fue el documental de Amén, Francisco Responde. Lo vendieron literalmente como el rebranding de la Iglesia Católica para los Gen Z. ¡Wow! ¡Qué cool que el Papa se sentó a hablar con 10 jóvenes de todo el mundo súper diversos! Y hablaron de temas como feminismo, orientación sexual, identidad de género, migración, libertad religiosa. Un encuentro único y sin precedentes. O sea, sí, es una conversación mediática y disruptiva. Pero al ponerlo en paralelo con otras acciones y afirmaciones, como diría mi tía, mucho tilín tilín y nada de paletas. Como por ejemplo en el 2021 cuando el Vaticano publicó una declaración diciendo que no puede bendecir a las uniones del mismo sexo porque... pausa dramática. Dios no puede bendecir el pecado. Sí, el mismo Vaticano que dirige el Papa que dijo que apoyaba las uniones civiles. El mismito que unos años después diría que ser gay no es delito, pero que algunas personas siguen aferradas a la idea de que es pecado. Pero que sí es un pecado, pero que cualquiera puede pecar y no por ello hay que discriminar y entonces... ya me enredé. Aún así, a finales del 2023, aprobó la bendición de parejas homosexuales, diciendo que es hipócrita el rechazo de estas relaciones por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero no se me emocionen de mucho, mis amores, porque solo pasaron unos meses cuando salió a afirmar que la temible y destructora de todo lo bueno, la ideología de género, representa el peligro más feo para la humanidad, porque supuestamente anula las diferencias entre hombres y mujeres, lo que para muchos se lee como una afirmación contra la población LGBTIQ+, en especial hacia las personas trans, no binarias y con identidades de género diversas. Además, el año pasado, en 2024, el Vaticano rechazó y condenó formalmente la atención afirmativa de género para personas trans. Pero aún así, el Papa Francisco tuvo reuniones privadas con activistas LGBTIQ+ de todo el mundo, quienes le pidieron que revocara esa medida. Y también el año pasado le abrió las puertas de la Plaza de San Pedro, no a una, no a 10, a 100 trabajadoras sexuales trans de Roma. Las invitó a una cena, habló personalmente con algunas de ellas y las bendijo.
¿Ya ven la confusión? ¿Cómo puede el Papa mostrar tanta cordialidad y misericordia en los encuentros privados, pero atenerse a una doctrina tan rígida públicamente? ¿Se trata de progreso o solo de una forma de reforzar las restricciones de siempre, pero con un rostro más amigable? ¿Será más bien una estrategia diplomática? Porque sí, el Vaticano es un país. ¿Una señal de que el Papa sucumbe a la presión conservadora que está retomando fuerzas en el panorama político mundial? ¿Son todas estas acciones, afirmaciones y contradicciones intencionadas una forma de equilibrar y mantener satisfecho a los sectores progresistas y tradicionales de la Iglesia? En definitiva, son más preguntas que respuestas. Pero eso sí, el liderazgo de Francisco para la comunidad católica y cristiana en general logró algo que parecía inimaginable: que una institución de más de 2000 años, aunque aferrada a sus tradiciones, ya no discute estos temas en el closet, sino públicamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están igual de confundidos que yo? ¿Sienten que hay más espacio para la diversidad en la Iglesia? ¿O quizás que esta idea de que Dios es amor es más borrosa? Nos leemos en los comentarios.